Sí, Sí, ya, perfecto. Entonces, buenas noches. Vamos a empezar entonces la exposición sobre leucemias. A ver, bien. Entonces, si ya se ve la pantalla grande, entonces ya podemos empezar. Buenas noches, estimados alumnos. El día de hoy vamos a tocar este tema tan importante. A veces parece complejo, ¿no? Un poco complicado, a veces, ¿no? Es todo un reto para nosotros los médicos cuando tenemos un paciente y en el cual sospechamos de leucemia. Entonces, tenemos que tener algunos conocimientos básicos de fisiología hematológica y algunos aspectos semiológicos, clínicos, ¿no? Y para sospechar cuando estamos frente a un paciente con leucemia, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy, los que ha pasado conmigo, los que han rotado conmigo en el hospital y los que rotan mañana, tenemos ahí un paciente joven de 48 años que tiene pancitopenia. Viene por hemorragia en las encías, gingivomorragia, hematomas, petequias. Pero lo que llama la atención que ya tiene varios hemogramas en los cuales siempre hay pancitopenia, ¿no? Entonces, como se le ha descartado otras enfermedades infecciosas, enfermedades que también originan pancitopenia, entonces en este paciente hay que hacer un estudio de médula ósea, ¿no? Probablemente sea una anemia plástica, probablemente sea una leucemia, o sea, la sospecha está ahí por la pancitopenia, y sobre todo porque el paciente tiene síntomas importantes, ha perdido peso, ha tenido fiebre inicialmente, cansancio, anemia, etcétera. Entonces, así se van a presentar los pacientes, ¿no? O sea, de buenas a primeras nosotros no vamos a sospechar de una leucemia, ¿no? Porque lo primero que vamos a tener es la anamnesis, el examen físico, algunos exámenes de sangre, ¿no? Y por ahí ya uno va a empezar a sospechar de leucemia, ¿no? De una probable leucemia. Y muchas veces termina siendo leucemia y a veces otras enfermedades, ¿no? Bien, entonces, bien, este caso solamente es un ejemplo porque vamos a hacer finalmente el sábado, me parece. Vamos coordinando bien la hora, la fecha, para hacer ya la revisión de casos clínicos para que estén listos para el examen, ¿no? Entonces, este es un caso ejemplo, ¿no? Una mujer de 43 años ya que viene por síntomas como cansancio, hemorragia petequias. El cansancio puede tener de repente algún tiempo, ¿no? 2 semanas, 3 semanas, un mes, a veces más, pues, ¿no? Y las gingivomorragias y las petequias también suelen tener los pacientes varios días, no es que le aparece hoy día y mañana está en el hospital, no. Muchos pacientes esperan, ¿no? Que pasen solo a veces los síntomas, bueno, y como persiste, entonces ya va al hospital, ¿no? Entonces esta paciente, miren, acude al hospital, le hacen un hemograma básico, el hemograma en emergencia para ustedes, y ya encuentran una hemoglobina de 8, ¿no? De 8 gramos por decilitro de hemoglobina, y esa es una anemia moderada, ¿no? De igual manera, las plaquetas disminuidas, acá tenemos las plaquetas ¿no? en 4.000, ¿no es cierto? 4.000, y la hemoglobina en 8. O sea, también hay trombocitopenia porque sabemos que las plaquetas son entre 150.000 y 450.000. Entonces está bastante disminuida las plaquetas. Pero además tiene también leucopenia, o sea, su cifra de leucocitos está por debajo de los 4.000 aproximadamente, que son, ¿no? Leucocitos totales, 4.000, 4.500, el mínimo. El paciente tiene 10.200, está bastante disminuido. Entonces el paciente tiene una pancitopenia, ¿no? Esta paciente tiene una pancitopenia. Ese sería su problema principal de la paciente en estos momentos, ¿no? Una pancitopenia, probablemente hematológica, porque puede ser hematológica, como también puede ser de otra etiología, ¿no? O sea, no hematológica, por ejemplo, podría ser cirrosis, ¿no? La pacientes con cirrosis tienen pancitopenia, ¿no? Puede tener un lupus, ¿no es cierto? Puede tener otras enfermedades, ¿no? De tiroides, etcétera, ¿no? Entonces, primero hay que descartar estas enfermedades, ¿no? Y si no hay nada, entonces la paciente tiene una pancitopenia, probablemente por una enfermedad hematológica. Ahora, hasta ahí nosotros podríamos sospechar, ¿no? Perdón, eh, de una leucemia, ¿no? En emergencia, ¿ya? Porque ya tenemos pancitopenia. Es una paciente joven que no tenía otros síntomas.
pero aquí ya le hacen un aspirado, ¿no? O sea, un aspirado urgente. Entonces, de repente va por en emergencia. Si los hospitales que cuentan con servicios de hematología, entonces pueden hacerle ellos una biopsia, ¿no? De médula ósea urgente, y en la cual, miren, encuentran esta palabra, infiltración masiva, ¿ya? O sea, la médula ósea está infiltrada. Infiltración significa que se han agregado, han llegado, se han formado, ¿no? Se han venido de otro lugar, ¿no? O en otras palabras, el espacio que estaba ocupado normalmente por células sanguíneas normales ha sido invadido, ¿no? Se han infiltrado elementos inmaduros, ahí está, elementos inmaduros con núcleo hendido llamados blastos. Así lo informa muchas veces el estudio de médula ósea. Pero ojo, el hemograma también, ¿ah? El hemograma también puede informar blastos, por si acaso. Los hemogramas automatizados tienen capacidad de informar blastos en porcentaje. Si no, en médula ósea también puede informarse, ¿de acuerdo? Pero aquí entonces se informa de blastos. No dice el porcentaje, pero dice infiltración masiva. Se supone que más del 50% probablemente, ¿no? Está infiltrada la médula ósea con blastos. Y numerosos bastones de agua, ¿no? Que ya este es un, digamos, un signo un poco más específico, un signo hematológico más específico en el citoplasma de la paciente. Ya lo vamos a ver por ahí, ¿no? O sea, es un blasto que tiene así, pues un núcleo grandote, y acá hay unas especies de, como agujitas así, ¿no? Esos son los bastones de agua, ¿no? Así. Entonces, ya ese es el que conoce, el que sabe, el que, bueno, ha visto pacientes así. Ya con blastos uno puede sospechar inmediatamente de una leucemia aguda, ¿no? Blastos, entonces, ya abundantes, no sabemos el porcentaje, pero se supone que más del 50% de estos casos, porque es masivo, ya nos orienta a una leucemia aguda, ¿no? Y los bastones de agua le dan un subtipo de leucemia, así que no vas a entrar ahí por el momento. Entonces pregunta, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Más probable, ¿ah? No significa que ya es más probable esta paciente. Entonces aquí hay varias opciones, ¿no? Leucemia amiloide crónica, bueno, la crónica ya vamos a ver, la siguiente, hoy día en la clase vamos a ver que la leucemia amiloide crónica no son los blastos lo que predominan, o sea, no hay infiltración masiva de blastos. Si hay blastos, sí, pero menos del 5% no masivos, ¿no? Más bien hay otras células que llaman la atención. En este caso, lo que tiene aumentado en la célula crónica son los neutrófilos, cantidad de neutrófilos. Estamos hablando ya de cifras mayores de neutrófilos abundantes, ¿no? Mayores de 20.000, ¿no? Mayores de 100.000, etcétera. Bueno, ya eso lo vamos a ver con detalle. No es leucemia amiloide crónica porque no cumple con los criterios, ¿no? Los leucocitos están disminuidos, al contrario, deberían estar aumentados los leucocitos. No es. Leucemia aguda mieloide, ¿ya? Ojo, mieloide. Y leucemia aguda linfoblástica o linfoide. O sea, aquí hay dos leucemias agudas. Si los blastos me orientan a leucemias agudas, ¿no es cierto? Me orientan a leucemias agudas los blastos. Cualquiera de estos dos va a ser. Leucemia linfocítica crónica, no, igual. La linfocítica crónica, igual que la mieloide crónica, lo que aumenta son los linfocitos B, cantidad de linfocitos B. Y aquí hay leucopenia, así que no es. Bueno, el linfoma de Hodgkin, si bien es cierto, tiene algunos síntomas, cansancio, por ahí, pero le faltan los síntomas B, y eso vamos a ver, los síntomas B, y sobre todo las adenopatías, ¿no? O adenomegalias, adenopatías. No tiene, supuestamente no tiene, ¿no? Entonces, tampoco el linfoma. Entonces, ahora, ¿cuál de estas dos leucemias es? ¿Mieloide o linfoblástica? Bueno, los bastones de agua generalmente se presentan en la leucemia aguda mieloide, en un subtipo, ¿ya? En la leucemia mieloide subtipo 3. Ya por ahí lo vamos a ver también. Entonces, por los bastones de agua es la leucemia aguda mieloide, ¿no? Si no se pone bastones de agua, entonces es una leucemia aguda, probablemente, ¿no? Solamente aguda nada más, podemos decir, ¿no? Pero en este caso, como hay bastones de agua, es mieloide. La respuesta sería esta, ¿no? Y la linfoblástica tendría que ser otro tipo de marcador. Este marcador no es de leucemia linfoblástica, sino de leucemia mieloide. Así se pueden pensar los pacientes. Este es un caso real, es el caso de un paciente, ¿ya? De acá de la Valle, que así es que así se presentan, ¿no? Una mujer joven. Entonces, nosotros tenemos que ya por acá sospechar, ¿no? Si viene con sangrados, petequias,
Además tiene anemia, pérdida de leucopenia, ya pues tenemos que, ¿no? De repente tiene el vaso grande, etcétera, ¿no? Infiltración de órganos. Perdón, perdón. Disculpe un momentito, por favor. ¿Aló? No, no, mañana es algo temprano. Yo tengo una clase y no puedo bajar, por favor. Muy bien, entonces vamos a empezar la clase, chicos. Muy bien, la palabra leucemia, le he puesto ahí, así, en esos, ¿no? Origen de la palabra leucemia, porque la palabra leucemia realmente causa un poco de temor, ¿no? Nadie quiere tener esta enfermedad. Y cuando uno tiene un paciente con leucemia, pues, es todo un reto. ¿Qué hacemos? ¿No? Se va a morir el paciente. Basta decir leucemia, pues, es casi sinónimo de muerte, pero no, ahora la leucemia tiene tratamiento, así es que hay que proceder normal, ¿no? Entonces, leucemia, la palabra leucemia se especiales. Esperen para contestar un ratito la llamada. Carlos, disculpa. Ahorita estoy en un examen. Pero más tardecito, pues. Sí, yo no lo hacía. Sí, sí. Ya ves, por favor, ya ves. Ya. Disculpen, disculpen, chicos. Bueno, sí se ve, ¿no? Sí, por favor, confírmenme, chicos. Sí, doctor, sí. Sí, ya, disculpen, ya. Ya, lo que pasa es que voy a tener una llamada. Entonces, miren, leucemia significa, etimológicamente significa sangre blanca, ¿no? O sea, viene derivado de dos términos, leucos, ¿no? Que significa blanco, y emia, que es sangre, ¿no es cierto? Entonces, eso a raíz de que hace muchos años, en 1847, este médico, Rudolf Virchow, vio que la sangre de sus pacientes, cuando la centrifugaban, pacientes que estaban graves, ¿no? Tenían leucemia, pues, esos pacientes, pero él no sabía. Entonces, lo que él hizo era centrifugar y cuando centrifugaba, la sangre, lo que es normal así acá, se divide en tres capas, ¿no? Una capa, este es el plasma, ¿no es cierto? Estos son los elementos formes, glóbulos rojos, plaquetas, dentro abajo, ¿no? Glóbulos rojos y plaquetas. Y aquí en el centro hay una capa blanca gruesa, ¿no? Que era blanca. Entonces él acuñó el término leucemia. Dijo, ah, estos son glóbulos blancos, ¿no? O la sangre de color blanca. Entonces de ahí viene el término, sangre blanca. Pero nosotros sabemos ahora que la leucemia no solamente afecta a los glóbulos blancos, también afecta a las plaquetas, afecta a los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, y miren la diferencia con una sangre normal, ¿no? Apenas se ve una capita blanca entre el plasma y los glóbulos rojos o plaquetas, ¿no? Entonces, de ahí viene el término leucemia. Ahora, la leucemia en sí es un cáncer, pues no, es un cáncer, es una neoplasia, o cáncer hematológica, como cualquier cáncer, ¿no? Maligna, sí, esto es maligna, pero tiene tratamiento, felizmente, ¿no? Tiene opciones terapéuticas. Entonces, como cualquier cáncer se comporta igual, pues como tú sabes, una célula cancerosa prolifera, crece, crece, ¿no? Y forma el tumor. En este caso, en la sangre, lo que crecen son las células leucémicas, ¿no? Ya sea en médula ósea primero, luego en la sangre, y luego van y buscan órganos como el vaso, la piel, el cerebro, ¿no? Y el hígado, infiltran, llenan esas células, se llenan de células leucémicas y por eso que el paciente pues, presenta los signos, los síntomas, y se van destruyendo células normales, como células rojas, las plaquetas, ¿no? Entonces, por eso el paciente presenta plaquetopenia, sangrados, anemia, ¿no? E infecciones, porque se destruyen también los glóbulos blancos normales. Entonces, esto es todo un cáncer, como cualquier cáncer, tiene las mismas bases, ¿no? Las mismas bases fisiopatológicas. Entonces, pero es importante, jóvenes, que ustedes recuerden esto. Mire, he puesto ahí esa figura. Yo sé que ustedes eso lo han revisado en fisiología, cuando llevó fisiología del capítulo de hematología. Probablemente lo han pasado muy rápido o lo han estudiado bien, no lo sé, pero o ustedes por su cuenta han revisado, ¿no? Entonces, aquí empieza la formación de las células sanguíneas, ¿no? Que nosotros conocemos, los glóbulos rojos, las plaquetas, todos esos, los glóbulos blancos.
bueno, nosotros lo que conocemos en sangre proviene pues de médula ósea, ¿no? Y el primer paso es esta celulita que está aquí arriba, ¿no es cierto? La célula madre, ¿no? Llamada también stem cell, ¿no? Entonces, esta célula que es multipotencial, o sea, o totipotencial, como lo llaman algunos, es una célula que es capaz de producir todas las células sanguíneas que nosotros conocemos, una sola célula, ¿no? Puede ser capaz de renovarse a sí misma. Por eso es que cuando un paciente lo someten a quimioterapia, ¿no? Entonces una célula madre es suficiente para poblar toda la médula ósea del paciente, una sola célula, ¿no? Y en la médula ósea no existen muchas células madres, son escasas, pero son suficientes para producir la población completa de células sanguíneas. Entonces, de esta célula madre provienen ya, ahí está. Provienen dos células, ¿no? Principales. O sea, la célula madre se divide en estas dos células, ¿no es cierto? Un precursor, ojo, mieloide, ahí está, el término mieloide, un precursor mieloide y un precursor linfoide, ahí está, ¿cierto? Esa célula o se diferencia en sí misma, se replica, o se diferencia en un precursor mieloide y un precursor linfoide. Es importante recordar esto, ¿de acuerdo? El precursor mieloide va a generar a su vez, después de varios procesos de diferenciación o maduración, otras células, ¿no es cierto? Por ejemplo, este megacariomblasto, ahí está el término blasto, después de varios pasos va a formar finalmente las plaquetas. O este proeritroblasto, también es blasto, va a formar después de varios pasos los glóbulos rojos, ¿no? Con los reticulocitos previos, ¿no? Que ya nosotros los conocemos en anemia hemolítica, reticulocitos. Otra célula es el mieloblasto, es el que se encarga de formar los diferentes glóbulos blancos que nosotros conocemos, los basófilos, neutrófilos y eosinófilos, ¿no? Todos en conjunto llamados granulocitos. O a través del monoblasto forman los monocitos, también son células que nosotros conocemos. Entonces, así, estas células se han originado de un solo precursor mieloide. ¿Ya? Ténganlo en cuenta, recuerden esto. El precursor linfoide solo va a producir después de diferentes pasos, a través de esa célula llamada blasto, aquí inicia diferentes pasos sucesivos, va a producir los linfocitos B o los linfocitos T, ¿de acuerdo? Dos células que también nosotros las conocemos. Entonces, toda la población celular sanguínea proviene de dos precursores y estos dos precursores de una célula madre. ¿De acuerdo? Importantísimo porque de eso vamos a poder entender nosotros las diferencias entre la leucemia aguda y la leucemia crónica. Les voy adelantando. Una leucemia aguda viene de la célula madre, por acá ocurre la mutación, sea radiación, sea alteraciones, ¿no? genéticas, etcétera. No se sabe, no se conoce, pero aquí más o menos en esta célula madre o en estas células, ¿no? En estas células precursoras ocurre algún evento de leucemia, ¿no? Un evento oncogénico, es la palabra, ¿no? Entonces, ya sea una mutación, una alteración cromosómica, etcétera. Entonces, la célula se altera, ya no es la célula común mieloide normal o la célula linfoide común normal, ¿no? Entonces, esta célula, si se altera, produce, entonces, y empieza a madurar, pero en algún momento se detiene, por ejemplo, la maduración. Vamos a coger uno de ellos nada más por ejemplo, el mieloblasto, ¿no? Entonces, ya no avanza en su maduración. De mieloblasto pasa promielocito y por acá se detiene. Aquí se detiene la maduración. ¿Ya? O sea, la célula, y en lugar de estos promielocitos de seguir madurando, sí, se clonan a sí mismos. Y tenemos más promielocitos, ¿no? Y como son células inmaduras, tienen un núcleo grande, estos promielocitos son al final blastos. Ya se consideran blastos porque no han completado su maduración. Aquí se quedan. Y este es el origen de las leucemias agudas. O sea, la leucemia aguda es el crecimiento descontrolado de células en etapas inmaduras, generalmente en etapa blástica. En cambio, si una célula sigue su maduración, o sea, si ocurre el evento oncogénico, pero si la célula de alguna manera permite su maduración, puede seguir madurando, pero en algún momento se detiene su maduración, por acá más o menos, cuando están casi ya maduras.
¿no? Y como ya están casi maduras, ya tienen forma, por ejemplo, de neutrófilos, lo que empiezan a clonarse son los mismos neutrófilos. Cantidad de neutrófilos, cantidad de neutrófilos, cantidad de neutrófilos, exceso, miles de neutrófilos, ¿no? No son blastos, son neutrófilos. Y este es el origen de las leucemias crónicas. ¿Ya? Aquí leucemias agudas y acá leucemias crónicas. Entonces las agudas se quedan siempre en etapa de blasto, no maduran más. La célula ya no completa su maduración. En cambio, las leucemias crónicas sí completan parcialmente la maduración. No llegan a ser neutrófilos maduros, sino previos, ¿no? Una etapa previa, generalmente, ¿no? Entonces, por eso es importante recordar esta fisiología normal de la hematopoiesis. Igual ocurre con el precursor linfoide, ¿no? Igual, si aquí lo que predominan son linfoblastos, o sea, se detiene su maduración aquí, más o menos por este nivel, y lo que predominan son linfoblastos, pues será una leucemia aguda, linfoblástica, ¿no? Porque es linfoide. Pero si el linfoblasto, el prolinfocito, sigue su maduración y se detiene por acá, ¿no? Por acá, entonces, linfocitos B, sobre todo linfocitos B, pero no han completado su maduración, pues estas son las leucemias crónicas linfoides, ¿no? Entonces, pues igual que estas células, las células blásticas son leucemias agudas y las células casi maduras son leucemias crónicas, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? Pues no, para poder dónde ubicarnos en contexto. Pues ustedes tienen que saber, ya tenemos un paciente con una leucemia, sospecha leucemia, hay elementos clínicos que me dicen que es una leucemia. Ya tengo blastos o tengo células en maduración, etcétera. Bueno, entonces las leucemias se van a dividir según el precursor que esté afectado, mieloide o linfoide, hay puesto de colores diferentes, se van a dividir en leucemias mieloides. Si el que está afectado es o sea, el que está afectado y el que prolifera es el precursor mieloide, será pues leucemia mieloide. Si está afectado del precursor linfoide, es ahí donde ocurrió la mutación génica, donde ocurrió la radiación, donde ocurrió, ¿no? la etiología, la causa. Entonces, es en el precursor linfoide, entonces las leucemias serán linfoides, ¿ya? Entonces, las leucemias mieloides comprenden estos subtipos, miren. Una llamada síndrome mielodisplásico, la otra llamada leucemia mieloide aguda, y un grupo de leucemias llamadas síndromes mieloproliferativos crónicos. Ya voy a explicar un poquito más de esto. Las leucemias mieloides comprenden estos subtipos. Mieloides. Ya. El mielodisplásico es crónico, este es crónico y este es agudo. Y las leucemias linfoides comprenden dos subtipos nada más. La leucemia linfoblástica aguda y la leucemia linfocítica crónica. O sea, una forma aguda, una crónica. ¿De acuerdo? ¿Qué son los síndromes mieloproliferativos crónicos? O sea, son leucemias mieloides crónicas que comprenden tres entidades, hasta cuatro realmente, ¿no? Pero yo he puesto tres nada más porque estas son las que más nos interesan. La leucemia mieloide crónica, la policitemia vera y la trombocitosis esencial. No es tema de esta exposición, pero la leucemia mieloide crónica es por exceso de granulocitos, la politemia vera es por exceso de glóbulos rojos y la trombocitosis esencial que vimos la semana pasada, la clase anterior, es por exceso de plaquetas. ¿Ya? Es la trombocitosis primaria la que está en la exposición. Todas esas son llamados síndromes mieloproliferativos. ¿Por qué se llaman mieloproliferativos crónicos? Bueno, síndromes porque son enfermedades que comparten signos y síntomas comunes, parecidos. Mielo porque provienen de un precursor mieloide, proliferativo porque aquí lo que proviene es exceso, cantidad, bastante, aumento sobre todo, ¿no? Aumento, por eso se llama proliferativo, proliferan. ¿Pero qué es lo que proliferan? Las formas maduras. ¿Ya? Acá los neutrófilos, acá los glóbulos rojos y acá las plaquetas. Por eso se llaman crónicos, porque lo que predominan son formas maduras. Y les he dicho que no son formas maduras al 100%, han llegado casi a su maduración. Pero comparado con los blastos, son formas maduras, pues, ¿no? En cambio, la leucemia mieloide aguda, lo que predomina son los
blastos. Esa es su característica principal, ¿no? Y el síndrome mielodisplásico, que es una preleucemia, ¿ya? Es una preleucemia. Ahí está, el síndrome mielodisplásico, la línea roja significa que se puede transformar en leucemia. Sí, pues es una enfermedad también que viene del precursor mieloide, pero aquí hay displasia, es decir, sí se forman células, pero células defectuosas, de tal manera que esas células defectuosas son destruidas, ¿no? Si son glóbulos rojos, eso es lo que se conoce como eritropoiesis ineficaz. O sea, no han completado su morfología completa y son destruidas por los macrófagos. Los macrófagos vienen y lo destruyen, ¿ya? Los macrófagos vienen acá y destruyen estas células y por eso que hacen, su característica principal son las pancitopenia. Pancitopenia. Y pasado el tiempo, los años, se transforma en leucemia mieloide aguda, los síndromes mielodisplásicos. Los mieloproliferativos crónicos también se pueden transformar en algún momento en leucemia mieloide aguda, sobre todo la leucemia mieloide crónica. Esta es la que tiene más tendencia a formar una leucemia aguda. O sea, de crónica se hace aguda. Y eso lo vamos a ver en la clase de hoy. Muy bien, entonces por eso es importante. Estos subtipos de leucemia vienen de, ¿cierto? De conocer la fisiología de la hematopoiesis. Muy bien. Entonces, la definición de leucemia por fin he podido resumir de varios textos, Harrison, Williams, ¿no? Y algunos manuales que he revisado por ahí, manuales españoles. Entonces, ¿qué es en sí leucemia? O sea, no estamos todavía hablando de leucemia aguda, crónica, mieloide, no, simplemente leucemia en general. Entonces, un grupo heterogéneo de enfermedades neoplásticas, es un cáncer, neoplásticas. Mire, y el término clonales, ¿no? Clonales. Ustedes ya saben que la clona significa que de una célula, ¿no es cierto? De una célula, esta célula se replica a sí misma, se clona, idéntica, ¿no? Pero es maligna. Eso significa clonación. Una sola célula da una población grande, una sola célula, clonales, ¿no? Neoplásticas, que surgen de la transformación y proliferación maligna de células hematopoyéticas, o sea, es un cáncer, la leucemia es un cáncer de la sangre, ¿no? O sus precursores inmediatos, o sea, o bien es de la célula madre, les había dicho la célula madre, o el precursor, ¿no? Que puede ser mieloide o linfoide. Aquí ocurre todo el evento oncogénico, ¿no? Y estas son las que se transforman en médula ósea, ¿no? Ahora, el evento leucémico, o sea, el evento oncogénico, o sea secundario a una mutación, a una radiación, a una exposición a fármacos, etcétera, ¿no? Enfermedades, virus, ocurre en una sola célula hematopoyética, por eso es clonación, pues, en una sola célula, ¿ya? Y ahí se clona, pues, ya sea célula madre o el precursor, ¿no? La célula madre es la célula totipotente y el precursor es el pluripotente, ¿no? Como un precursor linfoide o mieloide, ¿de acuerdo? Y tiene como característica común el acúmulo, ojo, acúmulo porque es un cáncer, de células malignas anormales, tanto en médula ósea, aquí primero es donde se llenan, se forman las células leucémicas, y una vez que ya rebasa la capacidad de la médula ósea, pasan a la sangre, ¿ya? Lo que provoca un fallo medular. ¿Qué significa fallo medular? Anemia, neutropenia y trombopenia o trombocitopenia. Entonces, el exceso de estas células malignas empiezan a destruir a las células normales, empiezan a destruir a glóbulos rojos, empiezan a destruir a neutrófilos, empiezan a destruir a las plaquetas. O sea, las células que viven normalmente en médula ósea son destruidas, son desplazadas por estas células malignas en médula ósea, ¿no? Estos blastos, estas células en transformación maligna, y las van destruyendo y comienzan a caer las tres series, ¿no? La serie roja, anemia, la serie blanca, neutropenia, y la serie plaquetaria, trombocitopenia. Eso significa fallo medular. Sobre todo las leucemias agudas son las que provocan esto, por si acaso, ¿ya? Las crónicas no tanto. Las agudas sí, las agudas sí. La mieloide aguda y la leucemia linfoblástica aguda. Bueno. Y además, una vez que ya han provocado, han destruido las células normales en médula ósea, esas células siguen formándose y pasan a la sangre,
y van e infiltran órganos, ¿ya? Hígado, ahí tenemos la hepatomegalia, vaso, esplenomegalia, ganglios linfáticos, adenomegalias, afecta a la meninge, produce meningitis, afecta el cerebro, lesiones intracerebrales, también testículos o en la piel. O sea, infiltra una serie de órganos, ¿ya? También la retina y otros órganos más. Entonces, esa es la definición de la leucemia, ¿no? Entonces, así es. Muy bien. ¿Qué más? Entonces, esto es importante. Ahí también le he resumido, ¿ya? He hecho como un resumen acá. Porque esto le va a servir a ustedes. Miren, según su estirpe o linaje, o sea, de dónde proviene la leucemia, les había dicho que son, eh, a ver, aquí, maduración según su estirpe. Sí, está bien. Claro, según el. Vaya, aquí ha habido un error, ¿ya? Por favor, esto lo van a corregir ustedes. Las agudas, por favor, esto de acá, aquí me he equivocado porque le he puesto. Las agudas y las crónicas es según su maduración, el grado de maduración, ¿ya? Yo lo voy a corregir, lo voy a enviar corregido a ustedes, ¿ya? Y esta es según su estirpe. Acá es según su estirpe, acá vamos a ver según su estirpe. Estirpe o linaje. ¿Ya? Según su estirpe o linaje, si provienen del precursor mieloide, se llamarán mieloides. Y si provienen del precursor linfoide, serán leucemias linfoides. Por eso que este es según su estirpe o linaje, ¿ya? Y ahí tenemos la leucemia mieloide aguda, la leucemia mieloide crónica, ¿no? Y acá la leucemia linfoide aguda y la leucemia linfocítica crónica. Mieloides o linfoides, según el linaje. Esto es lo que nos interesa, según su grado de maduración. ¿Para qué? Según su grado de maduración o diferenciación, que es lo mismo, ¿ya? Maduración significa que una célula de una célula madre va pasando por diferentes etapas, ¿no es cierto? Hasta que madura finalmente, por ejemplo, en un neutrófilo, ¿no? En un neutrófilo, ¿no? Madurar finalmente. Eso significa según su grado de maduración. Entonces, las agudas son enfermedades invasivas en las que la transformación maligna ocurre en estadios precoces de diferenciación, por acá más o menos, por acá. Aquí ocurre la transformación, ¿no? De los progenitores hematopoyéticos, por lo que las células neoplásticas que proliferan son indiferenciadas o inmaduras, lo mismo, llamadas blastos, que para efectos de leucemia aguda tienen que ser más del 20%, ya, más del 20% en sangre periférica o médula ósea. ¿Ya? Esa es la definición operativa, ¿no? Mayor de 20%. Y ahí, ojo, se detiene la maduración de las células, no maduran, pues son blastos, ¿no? Y hay detención de la maduración. Eso se conoce como stop madurativo. Entonces, y la cantidad de blastos provoca fallo medular, infiltra órganos por acumulación, ¿no? Estas enfermedades jóvenes son rápidamente fatales, si no se tratan, se muere el paciente. Pero felizmente hay una buena terapéutica, o sea, hay terapias actuales y en su mayoría, ojo, lo bueno es que en su mayoría responden, ¿no? Más del 95% de pacientes responden y se curan, ojo, se curan. ¿Ya? Un trasplante de médula ósea, quimioterapia, etcétera. Se curan. Eso es lo bueno de las leucemias agudas. Si bien es cierto, son fatales, por eso que apenas uno tiene la sospecha de una leucemia aguda, hay que rápidamente hacerle la biopsia y derivar al hematólogo para el tratamiento. Si no se trata, se muere. En cambio, las crónicas, las células malignas transformadas, miren, conservan cierta capacidad de diferenciación, o sea, no se quedan acá en blastos, siguen madurando, ¿no? Pero no completan su maduración completa, no llegan a hacer su maduración completa. Si aquí tenemos un neutrófilo, aquí tenemos un callado, nada más, ¿no? Un neutrófilo en forma de callado bastón, o sea, una forma inmadura. Entonces, cierta capacidad de diferenciación, por lo que es menos invasiva. Hay predominio y exceso de células en diferentes estadios de maduración, o sea, vamos a encontrar células por aquí, por acá, o sea, pero sí madurando, pues, ¿no? Y una característica de las crónicas es que los blastos son menos del 5%, poquitos blastos, pero sí hay. Los pacientes sufren generalmente un curso natural de la enfermedad más lento y crónico, o sea, a diferencia de las agudas, esta es lenta y crónica. Y pueden controlarse, las leucemias crónicas se controlan, no se curan.
¿Ya? Si hay tratamiento, sí. Mientras el paciente recibe el tratamiento, se controlan. Suspende el tratamiento, vuelve, la enfermedad se activa, ¿no? Y, no, y puede morir, ¿no? Entonces, no se curan estas enfermedades, pero sí se controlan muy bien, muy bien. Entonces, esa es la clasificación general de las leucemias. Muy bien, entonces miren, haciendo una síntesis, ¿no? De la fisiopatología de la leucemia. Hemos tomado como ejemplo aquí la formación de los glóbulos blancos, los llamados granulocitos, los neutrófilos, que están acá, perdón, los neutrófilos o segmentados, estos son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Todos son granulocitos, todos tienen gránulos en su citoplasma, de diferente color, ¿no? Pero tienen gránulos. Entonces hemos tomado como ejemplo eso. Acá está la célula madre, miren, la célula madre, y su precursor inmediato, que es, en este caso es el precursor mieloide, porque es el que forma los glóbulos blancos, el mieloide. Y aquí es donde ocurre el evento oncogénico leucémico. Mutación o translocación, o exposición a virus, etcétera. Ocurre aquí, en estadios precoces, ¿no? Generalmente todas las leucemias agudas y crónicas ocurren acá. Pero ¿cuál es la diferencia? Si se detiene la maduración, por alguna razón, la maduración de estas células oncogénicas, leucémicas, se detiene, stop madurativo, empiezan a proliferar los blastos, células indiferenciadas, no maduras, ¿no? Llamadas blastos. O sea, aquí es donde se van a acumular los blastos, aquí. Acá se acumulan cantidad de blastos con su núcleo grandote, blastos, 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 y si son más del 20%, ¿no? Eso ya se conoce como leucemia aguda, ¿no? Ya sea mieloide o linfoide. En este caso es mieloide porque es los granulocitos, ¿no? Mieloide, el profesor mieloide. Y no hay formas maduras en este tipo de leucemia, no hay formas maduras. Esta célula se queda aquí, en esta etapa, no sigue su proceso de maduración. Por eso dicen, no hay formas maduras de estas células leucémicas, ¿ya? No hay células maduras de estas formas leucémicas. Eso se conoce como yato o vacío leucémico. Puede ser pregunta de examen, ¿no? Pero si la célula, o sea, no se detiene acá su maduración y sigue madurando, o sea, hay maduración porque las células malignas conservan cierta capacidad de diferenciación, ¿no? Y proliferan las formas maduras. Por acá se quedan en esta forma, en forma de bandas, cantidad de bandas, cantidad de bandas, ¿no? O como metamielocitos, ¿no? O mielocitos. O sea, estas células son las que abundan. Excesos de estas células. ¿Ya? Pero son disfuncionales porque no han completado su maduración, no han llegado a ser formas maduras. Esa es la fisiopatología de la leucemia crónica, mieloide o linfoide. ¿Ya? Entonces aquí los blastos, sí hay blastos, pero menos del 5%. ¿Qué es lo que predomina? Las células maduras. En cambio acá, ¿qué es lo que predomina? Blastos. Blastos, ¿no? Muy bien. Ahora, ahí está, miren, ya este es el mismo proceso anterior, solo que aquí ya vemos una lámina periférica o ¿no? Estudio medular ósea. Miren, en la leucemia aguda, ¿qué es lo que predomina? Blastos. Ahí tenemos cantidad de blastos. Miren, todas estas células que parecen uvas, que tienen un citoplasma escaso, más lo que tienen es núcleo, o sea, son unas células con núcleo grandote, son células inmaduras. ¿Cómo se las reconoce? Porque tienen un núcleo, son células grandes comparadas con otras células, ¿no? Y tienen un núcleo grande, no tienen gránulos o tienen gránulos primarios, se llaman, ¿no? Ya eso lo vamos a ver después, pero el citoplasma escaso. Y lo que predomina es esto, blastos. Esto es lo que predomina en la leucemia aguda. En cambio, en la leucemia crónica, sí hay blastos, ¿ah? Por si acaso, acá están, acá hay dos blastos, pero les he dicho que los blastos son menos del 5%. ¿Qué es lo que hay? Formas en proceso de maduración. Mielocitos, acá un mielocito, metamielocito, ¿no? A otro metamielocito. También hay formas maduras, ¿ah? Porque algunas se han completado, pues, ¿no? Las células normales, o sea, viven junto con células normales que han completado su maduración, como neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Y las demás células no llegan a completar su maduración, se quedan así, ¿no? Casi en etapa final. Por eso son los mielocitos, metamielocitos, por acá se quedan. Y a veces en banda, ¿no? En banda también. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? De las leucemias crónicas. Células en diferentes estadios de maduración con poquitos blastos. La leucemia aguda, blastos. Bueno, entonces ya van los casos clínicos, pues.
Muy bien. Entonces, aquí nada más para comparar, ¿no? Una hematopoiesis normal, ¿no? Como una célula madre, después de diferentes estadios, forma los precursores mieloide y linfoide. Del precursor mieloide salen, por ejemplo, acá están los neutrófilos, estos son los neutrófilos, los segmentados, y, y el precursor linfoide forma los linfocitos B o linfocitos T. Eso es lo normal, ¿no? Entonces, ocurre el evento leucémico y las células se alteran. Miren, la célula madre normal, esta es una célula madre normal, pero cuando recibe el evento leucémico, radiación, hay mutación genética y la célula madre se altera. Esta es una célula madre leucémica, así como se conoce, célula madre leucémica. Ya tiene una alteración en sus genes, ¿no? En su núcleo, en los genes. Entonces, así se van desarrollando, ¿ya? Siguen diferenciándose, pero en el caso de las leucemias crónicas, ¿cierto? No completan su maduración. Aquí tenemos neutrófilos, ¿no? Parecidos a los de arriba, pero no han completado su maduración. ¿Ya? Sino que ¿cuál es la diferencia? Mientras que aquí hay 3, aquí hay 10, ¿no? O sea, el exceso de neutrófilos es lo que predomina en la leucemia crónica. En cambio, en las blásticas, en las leucemias agudas, la misma célula leucémica, ¿no? Intenta madurar, ¿no? Pero no completa su maduración. Se queda en etapa blástica. Entonces aquí ya no completan, miren, aquí hay algunos neutrófilos, pero lo que predomina son blastos. Blastos, 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 ¿no? Eso es lo que predomina en las lesiones agudas, ¿ya? Muy bien, entonces es lo mismo. Ahora, las células leucémicas, ¿no? Digamos, tienen características estas células, ¿ya? Que las hacen diferentes, ¿no? Porque una célula leucémica tiene ese potencial de replicarse, de proliferar, de infiltrar órganos, ¿no? De producir daño. La leucemia es la expresión fenotípica de la transformación neoplásica de células hematopoyéticas mediante un proceso de acumulación de mutaciones sucesivas en los genes, ojo, en los genes que dirigen y regulan funciones celulares básicas, ya como reproducción, diferenciación, supervivencia y muerte celular o apoptosis. O sea, toda célula tiene estas funciones celulares básicas, ¿no? Y eso está regulado por regiones genéticas, ¿no? Pero cuando estos genes sufren mutaciones, entonces estas funciones básicas se van a alterar y van a hacer que la célula leucémica tenga ciertas características principales, ciertas características que las hacen diferentes. ¿Cuáles son? Uno, defecto en la maduración, o sea, no maduran, pues no maduran completamente, son células disfuncionales. Otro, proliferación celular descontrolada, miren, capacidad de autorrenovación, o sea, se pueden clonar, inhibición de la apoptosis, y eso hace que la supervivencia sea prolongada, las células viven más, las células leucémicas viven bastante, incluso se hacen resistentes algunas de ellas a medicamentos. O sea, son características que hacen que estas células puedan, pues, originar los signos, los síntomas y sobrevivir incluso al tratamiento, ¿no? Entonces, estas características van a originar un acúmulo de células indiferenciadas o hiperlongevas. O sea, no mueren estas células. En la médula ósea primero y después en la sangre, ¿no? Con obliteración de la hematopoiesis normal. Es decir, estas células van a alterar, van a disminuir la hematopoiesis normal o la van a anular en algunos casos, el llamado fallo medular, ¿no? Fallo medular. Entonces, el paciente va a presentar las famosas pancitopenias, ¿no? Pancitopenias, ¿no? Ese es en las agudas se presenta eso. Entonces, estas son características de las células leucémicas, tanto de las leucemias agudas como de las crónicas, ¿no? Algunas son más importantes que otras, ¿no? El defecto de maduración, proliferación descontrolada y supervivencia prolongada, que están en negritos. Muy bien. Entonces, este es el resumen de las dos leucemias, ¿no? La leucemia aguda, característica principal, blastos, más del 20%, no existen formas intermedias, o sea, esos blastos no van a madurar, por eso no hay formas intermedias de maduración, eso se conoce como hiato leucémico, ¿no? Y hay formas maduras disminuidas, no maduran, pues, ¿no? Lo que empiezan a disminuir son las formas normales que había, ¿no? Eso se conoce como fallo medular. En cambio, en la crónica, blastos, aquí hay
¿no? Bueno, aquí realmente el blasto debe estar menos del 5%, del 5%. Pero vamos a ver que la leucemia crónica, por ejemplo, la mieloide crónica, puede llegar a ser hasta del 19%. Eso lo vamos a ver en las etapas de la leucemia crónica, ¿no? Pero generalmente es menos del 5, aquí 5% la leucemia crónica, ¿no? Es lo más común. Sí, en algún momento le empiezan a aumentar los blastos cuando se transforman en leucemia aguda, pero normalmente no pasan del 20%, ¿ya? Existen formas intermedias, sí, aquí sí las células sí tienen un cierto grado de diferenciación, ¿no? Y predominan las formas maduras, pero disfuncionales, por si acaso. Formas maduras disfuncionales. Bien. Entonces, ahora vamos a entrar a las dos leucemias, la aguda. Entonces, en la aguda hemos visto nosotros que lo que predomina son los blastos, ¿ya? Ya no vamos a repetir esto, blastos, ¿no es cierto? Y se afectan las tres series, leucocitos, eritrocitos, plaquetas, ¿no? Pero lo que predomina es la afectación de los leucocitos. Eso es lo que más se destruye en las leucemias agudas, ¿no? ¿Por qué? Porque estas leucemias, pues, afectan digamos, la generación de nuevos leucocitos, de nuevos eritrocitos y de nuevas plaquetas. ¿Cuál es la que está más afectada? Principalmente en las leucemias, los leucocitos, ¿no? Entonces, eso es lo que más caracteriza. Muy bien. Ahí tenemos una figurita, miren, esta es una hematopoiesis normal, cómo es que de una célula madre, ¿ya? Va, van formándose progenitores, conforme pasan las horas, los días, se van madurando hasta formar células maduras, ¿no? Que todos conocemos en sangre. Por ejemplo, acá están los eosinófilos, los neutrófilos, ¿no? Los neutrófilos, los glóbulos rojos, las plaquetas, etcétera. Diferentes células sanguíneas que todos conocemos, o los linfocitos B y T, ¿no? Que también nosotros conocemos. Pero en la leucemia aguda, esta es la leucemia mieloide aguda, es un ejemplo, es un tipo de leucemia, porque el precursor es el mieloide. Pues aquí tenemos la célula madre, acá ocurre el evento, por acá ocurre el evento leucémico, la radiación, y la célula, el progenitor, el mieloide, ¿no? Cesa su maduración. O sea, aquí están los progenitores mieloides y comienzan a clonarse a sí mismos en cantidad, pero son células pues que no van a madurar. Aquí están los blastos, ¿no? Estos son los blastos. Entonces, miren, fácilmente se ve la diferencia, ¿no? Cómo las células, los precursores mieloides, no maduran, más bien se quedan en etapa blástica, ¿ya? Solamente maduran, o sea, pasan de una etapa a otra, pero sin madurar, ¿no? Se quedan en blastos y no forman las células sanguíneas normales. En cambio, bueno, aquí está el precursor linfoide, ese sí llega a completar su maduración, ¿no? En este caso, porque estamos hablando de lesión mieloide aguda, ¿no? Por eso es que este lado es el que está afectado, ¿no? Blastos. Bien. Entonces, normalmente en la médula ósea, máximo 2% de blastos es normal. Así no se vayan a asustar si aparecen 1 o 2% de blastos en un hemograma, eso es normal. Para decir leucemia aguda, tiene que ser más del 20% de blastos, ¿ya? Entonces, eh, ya hemos dicho que hay acumulación descontrolada de blastos, ¿no? Que son células inmaduras, que han perdido su capacidad de diferenciación o maduración, ¿no? Los blastos van desplazando las células normales, esto es básico para entender por qué se provocan las citopenias, porque los blastos ocupan lugar en la médula ósea, y como crecen descontroladamente, van desplazando las células normales, las van desplazando y las van destruyendo. Entonces, conforme se van afectando las series, van apareciendo los síntomas, ¿no? Si se piden glóbulos rojos, anemia, ¿no? Clínicamente se ve el paciente pálido y fatigado. Si se pierden plaquetas en el hemograma, trombocitopenia y el paciente hace sangrados. Y si se pierden neutrófilos, el paciente tiene neutropenia en el hemograma y está sujeto a infecciones, ¿no? Entonces, así se presentan los pacientes clínicamente. Aquí en las agudas, los síntomas aparecen rápidamente y hay mucho que es una enfermedad rápida, en cambio la crónica es lenta. Y en el hemograma lo que suele haber es aumento del recuento de leucocitos, ¿ya? Esto es importante, el hemograma aumenta los leucocitos, pero ¿por qué aumenta los leucocitos? Porque aumentan los blastos. Ya, los blastos. Hay pacientes que tienen 80, 70% de blastos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el hemograma
el equipo automatizado que realiza el hemograma no diferencia un blasto de un leucocito normal, simplemente lo lee como un leucocito y por eso que el hemograma tiene aumento, ¿no? Entonces, un grupo de pacientes se presenta así, otro grupo de pacientes se presenta con pancitopenia, ¿no? Real. No se lee muchas células, ¿no? Pero también puede haber aumento en el hemograma. Aquí está, blastos. Entonces yo, doctor, ya tengo mi paciente en emergencia que viene por estos síntomas, estos signos. Entonces, y yo sospecho y veo, le he pedido un frotis de sangre periférica inmediatamente y me reportan presencia de blastos. Aquí tengo mi blasto, ¿no? Que comparado con una célula no blástica, un glóbulo rojo es más grande, núcleo abundante, ¿no? Tiene algunos citoplasma escasos, ¿no? Entonces, ya, perfecto, ya tengo blastos o células inmaduras. Entonces, yo inmediatamente digo, blastos, esta es una leucemia aguda. Perfecto. Ya, células más grandes que las normales, escaso citoplasma, núcleo grande. Perfecto. Doctor, ¿ahora qué será? Pues ya sé que es blastos, ya es una leucemia aguda. Pero todo decir más del 20%, ¿no? Más del 20%. Entonces, ¿qué es? ¿Será una leucemia aguda mieloide? O sea, por mieloblastos, porque aquí el blasto, cuando es la leucemia aguda mieloide, se llama mieloblasto. O será una leucemia aguda linfoide. Aquí los blastos se llaman linfoblastos. Son diferentes, ¿ah? Son diferentes, no es iguales. Perfecto, ya. Con los blastos, pues solamente dices leucemia aguda. Ahora hay que diferenciar si es mieloide o linfoide. Entonces tengo que ver los subtipos o sea, primero los blastos, ¿no? Si son mieloblastos, si el frotis de sangre periférica, el informe me dice presencia de mieloblastos significa leucemia, mieloide, porque el término es mieloide, pues no. El mieloblasto es esos, acá. Estos son mieloblastos. Las tres figuras son tipos de mieloblastos. Los tres son leucemia mieloide, aguda, me faltó poner acá, ¿no? Porque esto no se presenta en la crónica, aguda. ¿Ya? Perfecto. O de repente el paciente no, el frotis de sangre periférica me dice presencia de promielocito, pues una célula inmadura, esto es como un blasto, pero además tiene estos famosos bastones de agua, el caso clínico. ¿Ya? Entonces, presencia de promielocito y bastones de agua también indica leucemia mieloide aguda, ¿de acuerdo? Pero es un subtipo, ya es un subtipo nada más. Es la leucemia mieloide aguda, variante 3. ¿Ya? Aquí está, un promielocito, esta es la célula, miren el promielocito, es una célula grande, tiene bastante núcleo, con bastante gránulos, ya intensamente basófilo, ¿no? Y acá no se ve bien, pero acá sí, en este mismo promielocito tiene esas como agujas, los llamados bastones de Auer, ¿no? Que no es más que ciertas proteínas llamadas mieloperoxidasa y fosfatasa que se precipitan en forma de agujas y se observan en algún subtipo, ojo, en algún subtipo de leucemia mieloide aguda, en el subtipo 3. También se presenta en el síndrome mielodisplásico, pero principalmente la leucemia mieloide aguda subtipo 3. Y ojo, son malignas. Se observan solo en las células del linaje mieloide. Ojo, se observan solo en las células del linaje mieloide, los bastones de agua. No se presentan en las células del linaje linfoide, por si acaso. ¿Ya? Bueno, y estos mismos bastones de agua muchas veces forman una especie de penacho, de peluquita ahí, ¿no? Entonces, eso se conoce como células Fagot, ¿no? Muy bien, entonces esto también es leucemia mieloide. Ahora, si el frotis de sangre periférica me dice linfoblasto, presencia de linfoblastos, o sea, son blastos, pero de precursor linfoide, entonces será una leucemia linfoide o linfoblástica aguda. ¿Por qué aguda? Porque hay blastos, pues, ¿no? Blastos. Lo que aquí se llama linfoblasto porque el precursor es linfoide. ¿Estirpe B o estirpe T o B? Acá están los blastos. Estos son los blastos. ¿Ya? Este es blasto, este es un blasto, un linfoblasto. ¿De acuerdo? Son células gigantes. Muy bien. ¿Y hay subtipos de leucemia mieloide? Sí, pero ¿qué es lo que quiero que rescaten acá? Si bien es cierto, aquí tenemos su tipo mínima diferenciación, sin maduración, con maduración. ¿Qué es lo que quiero que rescaten esto?
blastos 30%, blastos 30%, blastos 30%. O sea, en todos hay blastos. Acá están los blastos. Blastos, blastos y blastos. Esas son las grandotas como lo que son los blastos. Después ya cuando ya ha identificado la leucemia mieloide aguda, ya con los estudios de fenotipo, la inmunohistoquímica, citogenéticos, ya nosotros en las tinciones vemos cuál es el subtipo de leucemia mieloide aguda. Pero ¿qué identificamos en común? Blastos. Acá también, esta es la promielocítica, lo que tiene los bastones de Auer, ¿es cierto? Pero igual hay blastos, miren. ¿Ya? Así sea promielocítica, igual cumple con la característica de los blastos. Blastos más del 30%. Tendrá bastones de Auer, tendrá, etcétera, será hipergranular, lo que quieran, pero hay blastos. ¿Ya? Entonces aquí hay blastos. Muy bien. ¿Cómo diferenciamos una leucemia mieloide versus linfoide? Además de las características del frotis, los marcadores, importantísimo. La leucemia mieloide aguda, perdón, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver, ¿qué pasó? Ya, así había salido. Ya. La leucemia mieloide aguda, en la leucemia mieloide aguda, los mieloblastos, o sea, los blastos propios del precursor mieloide, tienen tinción positiva para mieloperoxidasa. Esta proteína que está en su citoplasma, no es una enzima, una proteína, se tiñe positivo. La tinción es positiva, o sea, son mieloperoxidasas positivas. Así le pongo en el caso clínico, ¿ah? Ahí, si le pongo mieloperoxidasa del término mielo, ya este es mieloide, aguda, pues. Y además, si les agrego en el caso clínico bastones de Auer, que también son la mieloperoxidasa, pero cristalizada, también es propio de los mieloblastos, pero más en este tipo de leucemia, en este subtipo, en la promielocítica o variante M3. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que rescatamos de acá? La mieloperoxidasa. En cambio, los linfoblastos son negativos para la mieloperoxidasa. Ellos más bien son positivos para esta otra proteína, ¿no? Que está en el núcleo, nucleotidil transferasa, el famoso TDT. Entonces son TDT positivos, los linfoblastos, ¿de acuerdo? Les pongo el caso clínico, paciente está con blastos y distinción positiva, ¿cuál será el tipo, ¿no? de leucemia? O sea, caso clínico, paciente varón de 8 años que presenta pérdida de peso, fiebre, etcétera, ¿no? Y esplenomegalia, y tiene blastos 36%, ya o sea, es agudo, y tiene TDT positivo, tinción TDT positivo, ya, esa es una leucemia linfoblástica aguda, ¿de acuerdo? Esa sería la respuesta. Ya, solo está presente en linfoblastos, miren, esta tinción solo está presente en linfoblastos, por si acaso, y no está presente en linfocitos B o T maduros. Ya, acuérdense que es de los blastos, de las células inmaduras, blastos inmaduros. Por eso que no está presente en los linfocitos B o T maduros, no está presente. Y en meloblastos. Y meloblastos es acá. Meloblastos son estos. Esta petición es solamente para linfoblastos nada más. Muy bien. Entonces, la trilogía de leucemias agudas, independientemente de si son linfoblásticas o mieloides, ¿no? Tenemos muchos factores etiológicos. Rescatemos estas mutaciones cromosómicas, ¿no? La translocación en cromosoma 1221 o 922, ¿de acuerdo? El síndrome de Down, que aumenta el riesgo ya de leucemia en un 10 a 20%, y si la leucemia ocurre antes de los 5 años en un niño con síndrome de Down, antes de los 5 años, generalmente es leucemia mieloide aguda megacardioblastica, ese es el subtipo, es leucemia mieloide aguda. En cambio, después de los 5 años es leucemia linfoblástica aguda. ¿Ya? Y bueno, y otros, ¿no? Virus, radioterapia, importantísimo, ya pacientes que son sometidos por algún cáncer a radioterapia pueden después desarrollar leucemias mieloides o linfoides agudas. Fármacos como los que se usan en quimioterapia también, melfalán, clorambucil, benceno, que se usan en el uso de calzado, etcétera. Pero sobre todo la quimioterapia, ¿no? Entonces, un paciente puede estar sometido tanto a quimioterapia como a radioterapia al mismo tiempo.
pero tiene bastante riesgo de desarrollar leucemias agudas, ¿no? Y algunas enfermedades como los síndromes mielodisplasticos, les dije que estas enfermedades eran preleucémicas o los síndromes mieloproliferativos crónicos, ¿no? Sobre todo la leucemia mieloide crónica, esa es la que más tiene tendencia a hacer leucemia mieloide aguda, ¿no? Y otras enfermedades. Bien. Y esto lo hemos visto, ¿no? Que las células agudas, en la leucemia aguda, las células pierden su capacidad de diferenciación, ¿no? En células, o sea, no maduran, pues, ¿no? Y se quedan en blastos. Se quedan en blastos y eso provoca las citopenias, ¿no? La división descontrolada, la proliferación provoca las citopenias y después van a infiltrar hígado, vaso y otros órganos, ¿no? Como timo, ganglios linfáticos, ¿no? Esos son ya sus características clínicas cuando infiltran otros órganos. La incidencia, bueno, principalmente la leucemia linfoblástica aguda, es importante que recuerden que esta es más de la población pediátrica, ¿ya? Caso clínico, si les pongo un caso clínico de un niño, sobre todo en esas edades, lo más probable que sea, y hay blastos, lo más probable que sea una linfoblástica aguda. En cambio, si les pongo de un adulto, ¿no? 80% es la mieloide aguda, ¿no? La leucemia mieloide aguda o mieloblástica aguda también se llama. ¿Ya? Bien. Bueno, ya la clasificación, esto no voy a entrar mucho en detalle, pero sí mencionarles que hay subtipos, ¿no? De leucemias agudas mieloides, ¿no? Desde un subtipo 0 hasta un subtipo 7, ¿ya? Entonces, ¿qué rescatemos acá? Esto, la M3, la promielocítica, es la que tiene principalmente bastones de agua, ¿ya? Esta es su característica, ¿ya? Entonces, les puedo poner en el examen bastones de agua, ¿cuál variante puede ser? La M3, pues, ¿no? Esta es la más frecuente, ¿de acuerdo? En los subtipos 2 también hay bastones de agua, pero esta es la que más predomina, ¿de acuerdo? Bastones de agua. Muy bien. Y esta es una clasificación franco-americana británica, y esta es la clasificación de la OMS, que está exigiendo ahora la OMS otra clasificación, que es un poco más engorrosa la clasificación, ¿no? Pero todas son leucemias mieloides agudas, ¿no? Sino que esto ya se identifica con estudios citogenéticos, de inmunohistoquímica, etcétera, ¿no? Diferentes tipos, ¿no? De leucemia aguda mieloide. Las linfoides también tienen una clasificación. Realmente no es muy complicado, miren, son dos nada más, ¿no? Leucemia linfoblástica B y leucemia linfoblástica T. Ojo, aquí hay dos términos, ya no se vayan a confundir, leucemia y linfoma. ¿Qué tiene que ver leucemia con linfoma? Sí, lo que pasa es que se ha comprobado actualmente que el linfoma, ¿no? Linfoblástico B es lo mismo que decir leucemia linfoblástica B, ¿no? Entonces, ambas enfermedades se originan en médula ósea, ¿de acuerdo? Aquí están los blastos, ¿no? En médula ósea. Entonces, si uno encuentra principalmente los blastos, las células malignas en médula ósea, será leucemia linfoblástica aguda, ¿no? De tipo B. Pero si estos blastos pasan después a la sangre periférica y de ahí a los ganglios, y ahí es donde abundan, entonces se llamará linfoma, perdón, linfoma, ¿ya? Se llamará acá linfoma. Es la misma enfermedad realmente. ¿Qué es la diferencia? ¿Dónde predomina la célula? Si es en médula ósea, será leucemia. Si es en ganglios, linfoma. Por eso que se dice que este tipo de leucemia linfoblástica aguda, ¿no? De tipo B, es un tipo de linfoma también. Igual la leucemia linfoblástica por linfocitos T también es un tipo de linfoma. ¿Ya? Eso ya ustedes es importante que lo sepan. Esa es la clasificación actual de la OMS. Así lo he puesto. Bien. Este cuadrito también le he puesto ahí. Si bien es cierto, aquí están los dos tipos de leucemias agudas y crónicas, pero miren, las leucemias agudas, sea linfoblástica o mieloide, predominan los blastos. Nuevamente para resaltar los blastos. ¿Ya? En cambio, en las leucemias crónicas, ¿qué predominan? Células maduras. Por ejemplo, en la linfocítica crónica hay gran leucocitosis, pero predominan los linfocitos, casi maduros. Y en la amiloide crónica también hay gran leucocitosis, pero predominan los neutrófilos, casi maduros también, ¿no? Ya lo vamos a ver eso con más detalle. Entonces, ese cuadrito, por favor, quiero
lo revisten ya, porque es un cuadro que resume los principales subtipos de leucemia, ¿no? Agudas y crónicas, mieloide o linfoide, ¿ya? Y cada una tiene sus propias características, pues, ¿no? Gente, las que son del precursor linfoide siempre van a tener adenopatías o esplenomegalia, ¿no? La linfoblástica tiene crecimiento del vaso y adenopatías. La linfoblástica aguda. La linfocítica crónica también tiene esplenomegalia y adenopatías. Eso predomina más. La mieloide crónica no tiene adenopatías, tiene esplenomegalia. Y la leucemia mieloide aguda tiene también es hepatosplenomegalia y poquitos ganglios, ¿no? Entonces los ganglios son más de las que derivan del precursor linfoide, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces la clínica de la leucemia aguda va a depender de dos cosas importantes, ¿no? Primero, se van destruyendo las células hematopoyéticas normales, ¿ya? Estas se van desplazando y destruyendo por los blastos. Entonces la pancitopenia es lo que muchas veces trae el paciente: sangrados, infecciones, anemia, fatiga, cansancio. Y después la infiltración de diferentes órganos, ¿no? El vaso, hígado, adenopatías, dolores óseos de partes blandas, puede infiltrar las meninges, las leucemias agudas pueden infiltrar meninges y provocar meningitis. Sobre todo, ojo, sobre todo las leucemias linfoblásticas agudas son las que más afectan a meninges, ¿no? O también puede, por ejemplo, haber una infiltración de los testículos, ¿no? También la linfoblástica aguda no solamente afecta a meninges, sino también infiltración testicular, ¿ya? Bien, entonces, los síntomas en la clínica de leucemia aguda en niños, recuerden que el 75% de los casos son linfoblásticas, en niños, son linfoblásticas. Por lo tanto, va a haber crecimiento del vaso del hígado y adenopatías y afección del sistema nervioso central y también de testículos. Los síntomas pueden ser comunes a cualquier leucemia: fiebre, letargo, etcétera, ¿no? Pero esto es lo que predomina más en las leucemias agudas en niños, ¿no? La afección del sistema nervioso central. En cambio, en el adulto, como la mayoría son leucemias mieloides, ¿no? Más va a haber propio de las pancitopenias, ¿no? De la pancitopenia. O sea, hematomas, epistaxis por trombocitopenia, y también pues el dolor, la disnea, la fatiga relacionada a la anemia, ¿no? Algunos síntomas constitucionales comunes a todas las leucemias. También puede haber crecimiento del vaso y el hígado, ¿no? Y las linfadenopatías son raras, pero también puede haber, ¿no? Son raras. Muy bien. Ahí tenemos algunas fotos, ¿no? Cómo la leucemia puede infiltrar muchos órganos, ¿no? Lengua, encías, el ojo, infecciones, la piel, el cerebro, en los pulmones. Realmente puede infiltrar, y así puede ir un paciente, ¿no? Puede simular una neumonía y termina siendo una leucemia. Puede simular un accidente cerebrovascular, ¿no? Un cáncer cerebral primario y termina siendo leucemia, pues, ¿no? Muy bien. Afectación testicular, ¿cuál dijimos? ¿No? Las leucemias linfoblásticas agudas, ¿no? Recuerden esto, ¿ah? Porque le voy a poner el examen. Afectación testicular, leucemia linfoblástica aguda, ¿ya? En niños, ¿no? Adenopatías en cuello, también leucemia linfoblástica aguda en niños, y afectación, adenopatías y afectación testicular. Muy bien. Y otros órganos también, ¿no? Entonces, en la sangre, cuando tengamos el hemograma, recuerden esto: blastos más del 20%. Eso es lo que quiero que recuerden, ¿ya? Porque los otros hallazgos son relativos, pues no todos van a tener lo mismo. Puede haber neutropenia, leucopenia, anemia trombocítica, o trombocitopenia, ¿no? Pero blastos debe estar presente siempre. Y en médula ósea generalmente hay más blastos, ¿no? 30% para hacer diagnóstico. Y ya con estudios de citoquímica vamos a ver pues, si son los subtipos de mieloblastos, si son positivos. Bueno, debe haber positividad para mieloperoxidasa, ¿no? Porque las leucemias mieloides agudas generalmente son positivas, ¿no? O de repente positividad para el TDT, ¿no? Si son linfoblastos. Entonces, eso va a depender de los estudios, ya pues. Muy bien.
El diagnóstico igual, ¿no? Le decía una médula, ya si estudiamos médula ósea, ya no el hemograma, en la médula ósea también va a estar hipercelular, 20%, incluso más del 30%, médula ósea. Es lo mismo, ¿ya? Marcadores de superficie de algunas, para identificar subtipos de leucemia, ¿no? Marcadores CD3, CD10, 3, 74, son algunos subtipos. Son marcadores que están en la superficie de las células leucémicas, ¿no? Y también, si hacemos citogenética, puede haber también translocaciones en el 80% de los casos de leucemias agudas, estos tipos de translocaciones, ¿no? En el cromosoma 15-17 y cromosoma T, cromosoma 8-21. Recuérdenlo, por favor, porque esto puede ser pregunta del examen. Bien. Algunos factores desfavorables, ¿no? Por ejemplo, cuando la leucemia aguda amiloide es más de 60 años es desfavorable. Cuando es secundaria, por ejemplo, el síndrome mielodisplástico es desfavorable, ¿no? O cuando es secundaria aún la leucemia mieloide crónica es desfavorable. Cuando hay leucocitosis intensa al ingreso, más de 50.000, desfavorable. Algunos marcadores también son marcadores desfavorables de esta leucemia, o sea, no van bien. En estos hay que actuar rápidamente, ¿no? Igual en niños, o si es que es leucemia linfoblástica aguda, ¿no? Desfavorables son niños muy pequeños, o más de 10 años, o adultos mayores de 30 años, si son varoncitos, si los leucocitos al ingreso en niños eran más de 100.000, es desfavorable, o en adultos más de 25.000, desfavorable. Algunos marcadores citogenéticos, sobre todo el cromosoma 922, ¿no? Importante, este es el cromosoma Filadelfia de la leucemia amiloide crónica, pero cuando este cromosoma, esta translocación cromosómica se presenta en la leucemia aguda, es desfavorable. En cambio, en la leucemia en el adulto, si se presenta en la leucemia amiloide crónica, es favorable. Aquí es desfavorable. Muy bien. El tratamiento, como cualquier leucemia, lo que queremos es alcanzar la remisión completa. ¿Qué significa remisión completa? Que no haya síntomas ya, que desaparezcan los síntomas, que haya blastos menos del 5%, o sea, como si fuera una leucemia amiloide crónica, ya como si fuera una leucemia crónica, y que se normalicen en la sangre los neutrófilos, las plaquetas, ¿no? Las tres series realmente, y evitar la recidiva, o sea, que la enfermedad vuelva a aparecer. Entonces hay tres fases, ¿no? Inducción de la remisión de la enfermedad con estos fármacos. El que esté en negrito es el premedicamento de elección, antraciclina, ¿ya? Y se puede usar también con este otro, arabinósido de citosina. Generalmente le dan 3 días de antraciclina y 7 días de arabinosis. Ese es el esquema clásico. Y otros medicamentos. Después viene la etapa de consolidación que se hace después de alcanzar la remisión completa, ¿no? Igual a la inducción, pero altas dosis. Y en algunos casos se intensifica la terapia. Por ejemplo, en la leucemia aguda de buen pronóstico, que tiene esta translocación cromosómica, ¿no? O en otros pacientes que tienen inversión cromosómica, ¿no? del cromosoma 16. Entonces, en estos pacientes, si no tienen factores de mal pronóstico, ¿no? Como la edad, algunas cosas, se puede dar, ¿no? ¿Cómo se llama? Arabinósido de citosina en altas dosis. O en ciertos pacientes con leucemia mieloide aguda, pero que tiene riesgo citogenético de pronóstico desfavorable, ¿no? Por ejemplo, los que tienen acá, los que tenían por ejemplo, leucocitosis intensa, estos marcadores, en estos pacientes se puede intensificar dándole ya o haciendo trasplante alogénico de progenitores, ¿no? Trasplante de médula ósea, pero alogénica, o sea, de otro progenitor, que no sea el mismo paciente. Paralelamente se va dando transfusiones de hematías, plaquetas a los pacientes, ¿no? Porque si hace plaquetopenia severa hay que ponerle plaqueta, hay que ponerle sangre, antibióticos para evitar las infecciones, algunas veces factores de crecimiento de colonias granulocíticas para estimular el crecimiento en médula ósea de los granulocitos y defenderlos de las infecciones sobre todo, ¿no? Muy bien, esa es la mieloide aguda. La linfoblástica igual, ¿no? Inducción, se usa vincristina, prednisona, estos fármacos. Igual hay una fase de consolidación con metotrexate, arabinósido, ¿no? Y otros fármacos. Mantenimiento también con otros fármacos, metotrexate, mercaptopurina, ¿no es cierto? A veces prednisona durante más tiempo. En algunos pacientes se les inyecta en el conducto del epénimo de la médula espinal se les inyecta metotrexate, ¿no? Sobre todo para los que han hecho meningitis, ¿no? En las linfoblásticas agudas, hacen meningitis y hay que evitar la recidiva nuevamente de la meningitis colocándoles
metotrexate, pero dentro del conducto del epéndimo de la médula ósea, de la médula espinal. En los pacientes con leucemia linfoblástica aguda con este cromosoma Filadelfia, ¿no? Que es un mal pronóstico en este paciente, ¿no? Entonces hay que usar inhibidores de la tirosina quinasa, que es el fármaco llamado imatinib, que es el que revierte este cromosoma, ¿no? Lo anula, lo cura. O trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos. Bien. Entonces, hemos completado la leucemia mieloide aguda. Vamos a hacer la crónica, que es un poco más corta. Igualmente, miren, les presento un caso clínico. Ahí tenemos una paciente mujer de 30 años que consulta por actenia, 2 a 3 meses ya. Niega fiebre, pérdida de peso, etc. Tampoco tiene antecedentes patológicos, ¿no? Y el hemograma llama la atención este aumento de los leucocitos. Miren. Normalmente sabemos que un paciente tiene hasta 10.000 leucocitos, de 4.000 a 10.000 leucocitos es lo normal, ¿no? Claro, suele estar aumentado, si está aumentado, yo pienso en una sepsis, ¿no? En una infección o en una enfermedad inflamatoria, ¿no? Descarto eso, entonces me sigue el paciente con leucocitos abundantes y un 60% son segmentados, o sea, el 60% de 30, aquí son más o menos casi 18.000 es bastante, son neutrófilos segmentados. Entonces tengo una gran leucocitosis con 60% de segmentados, ¿no? Pero además aparecen mielocitos, miren, formas en maduración, ¿no? Metamielocitos, monocitos. La hemoglobina está en el límite, ¿no es cierto? Los reticulocitos normales, plaquetas también normales. Entonces, lo único que llama la atención es la gran leucocitosis. Este paciente tiene una gran leucocitosis. Leucocitosis, ¿ya? Y esto también lo vamos a ver en el caso clínico. Y además esplenomegalia. Crecimiento del vaso. ¿Qué pasó? Que el vaso creció, ¿no? Probablemente se ha infiltrado, como tiene cantidad de leucocitos y sobre todo neutrófilos, estos neutrófilos han infiltrado al vaso y han provocado esplenomegalia. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Entonces, una leucocitosis reactiva. No, pues, reactiva ¿a qué? No existe ese término, ¿no? Linfoma linfocítico. Bueno, hay esplenomegalia, pero no hay adenopatías. No tiene adenopatías, ¿no? Para decir linfoma. Leucemia linfoblástica aguda. Bueno, primero este es en niños, generalmente, ¿no? Y tengo que tener blastos. Si no, no es leucemia aguda, ¿no? No hay blastos acá, no me informen de blastos, tampoco es esto. Y el síndrome mielodisplástico, que es una preleucemia aguda, también tengo que tener blastos y sobre todo pancitopenia. Este paciente no tiene pancitopenia, ¿ya? Porque tiene la hemoglobina está bien y las plaquetas normales, no hay pancitopenia, no es mielodisplástico. Así no se presenta la mielodisplasia también, bueno. Entonces la única que cumple es la leucemia mieloide crónica. ¿Por qué mieloide? Porque está aumentado los neutrófilos y los neutrófilos provienen de un precursor mieloide, ¿no es cierto? De ahí provienen los neutrófilos. Por eso digo que es mieloide. ¿Y por qué crónica? Porque veo células en diferentes estadios de maduración. Tiene células normales, segmentados, tiene metamielocitos. Mielocitos son células en diferentes estadios de maduración. Entonces, es una leucemia mieloide crónica, ¿no? Esta es una leucemia crónica, ya, para entrar en el tema, ¿no? Bien. Entonces, la leucemia mieloide crónica también es un trastorno clonal, maligno de célula madre hematopoyética, igual que la aguda, pero tiene sus diferencias, ¿no? Bien, se origina en una célula madre hematopoyética pluripotencial común a las tres células. Esta es la diferencia, ¿no? Aquí, esta es la célula madre, aquí está el precursor mieloide, ¿no? Aquí ocurre el evento leucémico, ¿cierto? En esta célula que es común para los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos, pero esta célula sí va a madurar casi, ¿no? Entonces, ¿va a poder madurar? Sí, ¿de acuerdo? Entonces sí va a haber maduración. No va a completar completamente al 100%, pero sí va a haber maduración. Se le va a permitir madurar. No se va a quedar acá en etapa plástica.
Esa es la diferencia. Y como va a madurar, y lo que aquí va a empezar a crecer las células, cuando están casi en forma madura. Por eso dice proliferación intensa de la serie granulocítica, neutrófilos sobre todo, ¿no? En médula ósea, sangre y vaso. Esa proliferación es el reflejo de este crecimiento descontrolado, pero en formas maduras. Por eso hay gran leucocitosis, por aumento de los neutrófilos. Esplenomegalia, por la infiltración de los neutrófilos. Y bueno, disminución de fosfatasa alcalina granulocítica. ¿Por qué? Porque la fosfatasa alcalínica granulocítica está en los leucocitos maduros, que han completado su maduración. Y como es una célula, es un granulocito que no ha completado su maduración, pues tiene disminución de esta enzima importantísima, ¿no? Dentro del citoplasma de los neutrófilos. Entonces son leucemias pues, que afectan más a edades de 55, 65 años. Miren, antes de que se crearan los fármacos, los llamados inhibidores, ITK, inhibidores, inhibidores de la tirosin quinasa, ¿ya? Este es el fármaco que, antes de que existiera este fármaco, estos inhibidores de la tirosina quinasa, la supervivencia era del 30%, se morían bastantes. Pero gracias a este fármaco, que es en tabletas, por si acaso, no es un fármaco específico, lo tiene el seguro, los hospitales lo tienen. Ahora, para leucemia amiloide crónicas, la supervivencia es más del 85%, más, incluso un 90%, ¿ya? Entonces, estas enfermedades se han relacionado generalmente con exposición a radiación, ¿no? Los que, por ejemplo, se tratan de enfermedades como cáncer, cervicuterino, espondilitis anquilosante. Bueno, los que han estado pues en accidentes nucleares, no tenemos esa desgracia acá, pero sí pacientes que son con cáncer cervicuterino, que son sometidos a radioterapia y se ha visto que ellos tienen probabilidad de hacer leucemias crónicas, ¿no? Sobre todo la amiloide crónica. Entonces aquí está la explicación fisiopatológica. Quiero que le entiendan esto. Todos tenemos este cromosoma 9 normal, así es nuestro cromosoma 9 grandote, ¿no? Y tiene acá una región, miren, este es el estito, es la región Abelson. Esta región fue descubierta en un tipo de leucemia causada por un virus en animales, en un tipo de animal, creo que era en ratones. Entonces, esta región en humanos no, sino en animales, causa un tipo de leucemia. ¿Ya? Entonces, acá, ¿ya? Es un protooncogen, pero que en el humano por sí solo no representa, al menos hasta ahora, ningún peligro. Y tenemos el cromosoma 22 también, todos nosotros, chiquitito, ¿no? El cromosoma más pequeñito, el 22, y tiene una región, aquí, está en rojito, llamada BCR. BCR, que son las siglas de región de ruptura, break, ¿no? De ruptura. Aquí justo es donde se puede este cromosoma romper, en términos sencillos, ¿no? Y justo ahí se rompe, pues, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Se rompe acá y se rompe aquí. Y estas dos partecitas rotas, que justo tienen las regiones, el ABN, que es un proto-oncogen oncológico, y este también es un proto-oncogen, se unen, estas dos partecitas, miren, se unen, ¿ya? Se unen y forman un nuevo cromosoma, 22. Ya no el original, es más pequeño incluso, pero contiene las dos regiones, BCR y ABN, ¿ya? El cromosoma 9 también queda alterado, pero no tiene ningún efecto clínico. El que hace daño es este cromosoma 9. Este es el famoso cromosoma Filadelfia, responsable de la leucemia amiloide crónica. Ahora que ya se unieron las dos regiones, los dos protocogenes están juntos, ahora sí es un peligro, ¿no? Ya no es un protocogen, ahora es un oncogen, mutante, maligno. Produce una enzima, ¿ya? Siempre estas regiones producen estas enzimas llamadas tirosinquinasa, pero en el caso de la leucemia es una tirosinquinasa mutada, ¿ya? Mutada. Esta tirosinquinasa es la que va a afectar a la célula madre. Esta tirosinquinasa es el resultado de este oncogen, de esta región genética maligna, ¿ya? Entonces, la tirosinquinasa, ¿ya? Aquí está la célula madre, el célula stem, que ya tiene en su interior el cromosoma Filadelfia. Entonces, el cromosoma Filadelfia transcribe,
¿no? El ARN, y se forma la enzima, ¿no? La tirosina quinasa. Y esta proteína hace que estas células, o sea, esta célula leucémica, esta célula hematopoietica que tiene en su interior este cromosoma, el cromosoma 22, ¿no? Alterado, el cromosoma Filadelfia, produce esta proteína tirosina quinasa, todo el proceso de producción de la proteína. ¿Y qué hace esta tirosina quinasa en la célula? ¿Qué cambios hace? Ya hemos visto las características de las células leucémicas. Sobrevive más, prolifera más y resiste a medicamentos. Pero sobre todo supervive más porque ha disminuido la apoptosis. La muerte celular programada, apoptosis. La muerte celular programada está disminuida. ¿Ya? Y sobreviven más y proliferan más estas células. Por eso que causa las enfermedades, ¿no? Pero sí tiene capacidad de maduración. Entonces, la célula madura y puede formar granulocitos, ¿no? Principalmente granulocitos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace esta célula, ¿no? O sea, hace que la célula sobreviva, prolifere, pero sí llega a completar su maduración casi completa en forma de neutrófilo, ¿no? Y es lo que va a originar los signos y los síntomas. 20 a 40% de los pacientes son asintomáticos. ¿Cómo se descubre? Se descubre con pruebas de sangre. 50 a 60% de los pacientes tienen fatiga, miren, un síntoma muy inespecífico. Y ya otro grupo de pacientes son los que llegan a buscar ayuda a los hospitales y vienen con síntomas severos, ¿no? Debido a que ya tienen una gran cantidad de neutrófilos. Tienen anemia, tienen esplenomegalia, fatiga, malestar, pérdida de peso, saciedad precoz, dolor abdominal por tumoraciones en el cuadrante superior izquierdo, o sea, en el vaso, pues, ¿no? En el vaso grande. Entonces, eso es lo que obliga a estos pacientes a acudir al hospital, estos síntomas severos. ¿Ya? Y cuando uno los examina, podemos encontrar, sobre todo, esplenomegalia, ¿no? En un 20 a 70%. O sea, tampoco no es que el 100% de pacientes tengan esplenomegalia, pero sí un buen porcentaje tiene esplenomegalia. También puede haber hepatomegalia, rara, linfadenopatías, lesiones cutáneas, hemorragias, rash, etcétera, ¿no? Muy bien, ahí tenemos un vaso grande, el paciente que ya falleció, un vaso grande, ¿no? Este paciente viene con leucemia amiloide crónica, pero tiene inflamación de los dedos, ¿no? Así vino. Y con estas falanges infectadas, y cuando le hacen el hemograma, miren, tenía 8 de hemoglobina, miren acá abajo, 8 de hemoglobina, ¿no? O sea, una anemia moderada, pero este WBS son conteo de células blancas. Tiene 540.000 leucocitos, ¿no? Qué barbaridad, nunca he visto así, 540.000 leucocitos, ¿no? Yo he visto máximo, pues, en leucemias, 100.000, ¿no? Pero este es ya 500.000, 540.000. Y las plaquetas, 850.000 también está elevada, ¿no? Entonces, este paciente tiene gran cantidad, lo más probable es pues, que tenga una gran leucocitosis, ¿no? Sobre todo aumento de neutrófilos. Este paciente también fue afectada la piel, ¿no? A veces vienen así como nódulos en la piel. Puede afectar también la retina. Bien, entonces, esta enfermedad tiene tres fases muy conocidas, ¿ah? Por si acaso. La mayoría de pacientes se descubren aquí en la fase crónica. En la fase crónica se hace el diagnóstico en el 95% de pacientes. Felizmente, ¿por qué? Porque es de la mejor etapa para el tratamiento. Acá tienen una buena respuesta al tratamiento. Se dice que la mayoría se salvan acá. ¿Qué caracteriza esta fase? Bueno, hay blastos, ¿ah? Pero menos del 5%. Blastos. Estas son las células rojitas, son blastos. Las demás son células madre normales, ¿no? Entonces hay una expansión del compartimiento mieloide. ¿Cuál es el que va a expandir, el que va a aumentar? Los neutrófilos, ¿ya? Esta fase dura de 5 a 6 años, ¿ya? Entonces, muchos pacientes son asintomáticos, ¿no? Los, los leucocitos, perdón, los blastos, si bien es cierto, menos del 5%, pero pueden llegar a estos valores, ¿no? 10 al 15%.
¿ya? A estos valores pueden llegar. ¿Ya? Pero lo más frecuente es que haya menos 5%. Y las células sanguíneas se encuentran en varias etapas de crecimiento con pocos blastos. Como decía, menos 5%, pocos blastos y en diferentes etapas de crecimiento, ¿no? O sea, las células sí maduran acá, pues tienen diferentes estadios de maduración. En algún momento, pasado este tiempo, estos años, empiezan a aumentar los blastos. Ya no es el 5%, ni el 15%, empiezan a aumentar, ¿no? El porcentaje. ¿Ya? Empiezan a aumentar, ¿no? 10%, 15, 20, ¿no es cierto? Y empiezan a aparecer síntomas, fatiga, ¿no? Esplenomegalia, el paciente ya tiene cansancio, empiezan a aparecer los síntomas porque ya empiezan a aumentar los blastos. Ya no hay pocos blastos, ahora hay más blastos. Entonces hay crecimiento rápido de células sanguíneas anormales y aumento del porcentaje de blastos, ¿no? Esto se debe a que hay nuevas anormalidades citogenéticas, nuevas mutaciones aparecen en esta etapa. Pero esta etapa es rápida ya. Entonces, de 6 a 9 meses pasa a la fase blástica o crisis blástica, que esta es la peor etapa. Ya, aquí no deberían llegar los pacientes, pero lamentablemente entran en esta etapa donde los blastos sí proliferan cualquier cantidad. Más del 30%, 20 al 30% es, ¿ya? Más del 20 al 30% de blastos, ¿no? Y ya el paciente está en crisis blástica. Entonces aquí el paciente está más afectado, que tiene hiporexia, fiebre, disminución de peso, o sea, como una leucemia aguda prácticamente, dolor articular, dolor óseo, infecciones, adenopatías. Entonces este paciente ya está desarrollando una leucemia aguda, mieloide o leucemia aguda linfoide, pero es aguda. Ya, leucemia aguda por la presencia de más del 20% de blastos. Así es esta enfermedad. La leucemia mieloide crónica progresa en estas etapas. 95% de pacientes son descubiertos en la fase crónica y si no se tratan pueden pasar a la fase acelerada y de ahí a la fase blástica, que es donde el paciente, aquí ya no hay respuesta al tratamiento, no responde, no respuesta al tratamiento. Aquí la mortalidad está elevadísima, la mortalidad está elevadísima. Aquí se mueren. En la fase acelerada también no responde al tratamiento, pero igual se intenta al paciente a tratarlo, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es lo mismo, lo anterior, las dos fases en dibujito para que se entienda, ¿no? Como una célula leucémica, miren, esta es una célula madre normal, esta es una célula que ya tiene la mutación, Filadelfia, el cromosoma Filadelfia, y como, sí, pues mientras esté en fase crónica, lo único que desarrolla son células mieloides maduras, que casi han completado su maduración. Pero cuando ya pasa a la fase blástica, aparecen nuevas mutaciones que están en verde, esas nuevas mutaciones, y ya no, y se detiene la maduración. Empiezan a aparecer blastos, ¿no? Entonces la enfermedad se llena de blastos, ¿no? Blastos, y ya deja de ser una leucemia mieloide crónica y se convierte en leucemia mieloide aguda. Muy bien. Entonces, aquí está el resumen de las tres fases, ¿no? Recuerden que la mejor etapa de tratamiento es en la fase crónica, ¿ya? Fase crónica, y la peor fase, la de mortalidad, es la fase o crisis blástica, ¿de acuerdo? El 80% de pacientes evolucionan a leucemias agudas, y es la peor fase, por peor pronóstico y mayor mortalidad. Aquí ya no responde el tratamiento. Muy bien, entonces, cuando hacemos un hemograma al paciente, vamos a encontrar gran leucocitosis, granulocitos del tipo neutrófilo, bastantes, mayor a 50.000, pero no son funcionantes, no han completado su maduración. ¿De acuerdo? Y el resto, si pedimos una lámina periférica, vamos a encontrar diferentes granulocitos, pero granulocitos en diferentes estadios de maduración. O sea, mielocitos, metamielocitos, células madre, etcétera, etcétera, ¿no? Blastos, poco blastos. Bien. Entonces, en la médula ósea hay hipercelularidad mieloide, blastos menos al 5%. En la biopsia también hipercelularidad mieloide, porque este es el aspirado, este es la biopsia.
¿no? Si le hacemos un estudio citogenético al paciente, aparece el cromosoma Filadelfio, que es diagnóstico, 95% de los casos, y también se puede estudiar determinar la presencia del oncogen BCR-ABL, ¿no? Que es la que produce la proteína tirosinquinasa. Ahí tenemos la leucemia crónica, ¿no? Con diferentes células en estadio de maduración, blastos, pero también hay eosinófilos, neutrófilos, aquí hay metamielocitos, blastos, neutrófilos, células en diferentes estadios de maduración. Esto es lo mismo. El tratamiento, entonces, es a través de este fármaco, el imatinib. Creo que por acá les había puesto la figura, no lo expliqué bien. Aquí. Aquí está la tirosinquinasa, y esta proteína es la que origina el desarrollo de este fármaco, el inhibidor de la tirosinquinasa, el imatinib. Ahora existen otros fármacos ya, de segunda, tercera línea o generación, pero este es el de primera generación, el imatinib. ¿Qué hacía este fármaco? Bloqueaba a esta proteína. ¿Ya? Esta proteína depende de ATP, y justo el sitio de unión del ATP es la que bloquea y la enzima ya no se activa para producir los efectos leucémicos. Entonces, el tratamiento es con imatinib, tratamiento de primera línea, imatinib, ¿ya? Esto es lo que quiero que recuerden. Respuesta, 87%, y supervivencia, 89%. También se puede hacer trasplante de médula, trasplante halogénico de médula de células madre, ¿no? Hematopoyéticas, que también ese es el único tratamiento que va a eliminar el clon Filadelfia, porque este tratamiento es solamente para controlar la enfermedad, pero este es el que cura realmente, ¿no? El trasplante. Lo que no es fácil conseguir, y no todos están en condiciones de hacer trasplante de médula ósea. Por eso que el tratamiento de primera línea es el imatinib, y eso toma el paciente de por vida. Bien. Con esto terminamos. La leucemia linfática crónica es otro tipo de leucemia crónica, ¿no? Pero aquí tiene algunas características importantes. Es la leucemia de los viejitos, 70 años para arriba, tienen esta enfermedad, ¿no? Pero generalmente por alteración, por el crecimiento exagerado de linfocitos B sobre todo, pero que no han completado su maduración, asociado a algunos defectos genéticos como las trisomías, ¿no? Las trisomías. Perdón, ya. Como las trisomías del cromosoma 12. ¿Cuál es lo característico de esta enfermedad? ¿No? Puede estar asintomática, puede tener palidez, signos de sangrado, petequias, equimosis, pero esto tenemos que buscar siempre. Adenopatías, ¿ya? Y esplenomegalia o hepatoesplenomegalia, pero sobre todo adenopatías, ¿ya? Al igual que los linfomas, tiene que haber adenopatías. Bien, entonces la fisiopatología es que estos linfocitos B, en su membrana, los linfocitos B, recuerden que tienen en su membrana estas inmunoglobulinas, ¿no es cierto? Y cada vez que viene un antígeno, esta inmunoglobulina, esta parte, reacciona, crea un anticuerpo contra este antígeno, ¿no? Crea un anticuerpo. Entonces, esta misma región puede crear diversos anticuerpos a diferentes antígenos, ¿no? Puede crear anticuerpos a diferentes antígenos. Entonces, esto se conoce como hipermutación somática. Lo correcto es que una inmunoglobulina reaccione a todos los antígenos que se acercan, pues, ¿no? Que llegan y les hace anticuerpos. Y la siguiente vez los reconoce. Eso se llama hipermutación somática en un linfocito B normal. La leucemia linfocítica crónica, la hipermutación está disminuida, es decir, no va a reaccionar a todos los antígenos. Algunos antígenos no va a reaccionar, los va a dejar pasar. O sea, no va a formar anticuerpos. Entonces, está disminuida. Y eso es lo que hace que el paciente produzca menos inmunoglobulina en su superficie, ¿no? Y los efectos fisiopatológicos o clínicos van a ser porque, como la hipermutación somática está disminuida, ¿no? Por lo que tiene menos inmunoglobulina M en su superficie, no van a secretar inmunoglobulina en la sangre, o sea, va a haber una inmunodeficiencia humoral. Por eso es que los pacientes generalmente hacen infecciones, ¿ya?
porque está alterada la inmunidad, pues no le pasan infecciones. Hay una desregulación del sistema inmunitario normal, anormalidades numéricas y funcionales de linfocitos, defectos innatos del sistema inmunitario, pérdida de la capacidad de respuesta a patógenos y tolerancia a células neoplásicas. Y cuando uno le hace una electroforesis a estos pacientes, ¿no? Generalmente hay hipogamaglobulinemia. En el 85% de los casos, sobre todo, están disminuidas en inmunoglobulinas M, G y A. Esto es lo que está disminuido en un paciente con este tipo, ¿no? Y estas son las que nos defienden de las infecciones, pues. Entonces, ¿cómo encontramos el hemograma de este paciente? Lo rescatable es la linfocitosis, aumento, ¿no? O sea, hay aumento de leucocitos, ¿no? También hay gran leucocitosis. Pero ¿qué es lo que a esta leucocitosis, cuál es la razón? Que aumenta los linfocitos. Generalmente más de 5.000 y más, ¿no? 20.000, 30.000, 40.000, 100.000, 200.000 linfocitos. Entonces, pero para que sea diagnóstico es más de 5.000, ¿no? Más de 5.000 linfocitos en un hemograma con leucocitosis es casi diagnóstico de leucemia linfocítica crónica. Entonces, otro marcador importante son en la lámina periférica, son las llamadas sombras de Gumprecht, ¿ya? Que acá está, es un linfocito roto, un linfocito en forma de fantasma, roto. Esto es casi patognomónico de esta enfermedad, ¿no? Y en el proteinograma, o el correo proteico, un hipogamaglobulinemia, ¿no? 85% de los casos. Muy bien. Ahí tenemos, ¿no? Lo que buscamos siempre en estos pacientes ancianos son los ganglios. Ganglios en la axila, ganglios en el cuello, tiene ganglios cualquier cantidad de pacientito, ganglios, ¿no? Ganglios, adenopatías, ¿no? Y miren, este paciente tiene 150.000 leucocitos, 150.000 leucocitos en total, de los cuales 140.000, o sea, el 90% y más, son linfocitos. Es suficiente, más de 5.000, 140.000. Ese es el diagnóstico ya. ¿Ya? También y estos pacientes producen infecciones, pues tienen herpes zóster infectado, ¿no? Lesiones en paladar, herpes zóster, se infectan bastante, ¿no? Ahí están lesiones en el paladar, lesiones infecciosas, hepatoesplenomegalia. Este paciente tiene 250.000 leucocitos, ¿sí? De los cuales 245, o sea, más del 95% son linfocitos. Cantidad de linfocitos. Pero este paciente tiene un diagnóstico, pues, ¿no? De leucemia linfocítica crónica. Bien. Y para estadiar a estos pacientes, tenemos la clasificación de Binet, ¿no? Sirve para el tratamiento. Estadio A, no hay anemia, no hay plaquetopenia y solamente tiene una o dos áreas ganglionarias, ganglios. Uno o dos áreas ganglionarias aumentada de tamaño, ¿no? Puede ser una axila, la otra axila, ¿no? O las dos axilas máximo. Estos sobreviven bastante, ¿de acuerdo? El estadio B, tampoco hay anemia y plaquetas, pero tiene más de tres áreas, ¿no? De repente, ¿no? Tres, cuatro, cinco áreas, ¿no? Ya sobreviven menos. Los que tienen anemia y trombocitopenia ya son estadio C. Independientemente del número de áreas ganglionares, si hay anemia y trombocitopenia en un paciente con leucemia linfocítica crónica, estadio C. Su riesgo es altísimo, riesgo de morir, ¿no? De infecciones, de complicarse y la mortalidad, la supervivencia es bajísima en esos pacientes. Por eso es que los que tienen estadio A solamente se observan nada más. En cambio, los que tienen B y C, se le da quimioterapia con o sin corticoides, ¿no? Si son pacientes jóvenes, se dan estos fármacos, hasta tres, y son ancianitos, para evitar la toxicidad, se da clorambucilo, ¿no? Que hemos visto que es un fármaco que puede producir leucemia mieloide aguda, leucemia aguda. Y si el paciente no responde, ya trasplante de médula ósea. Y generalmente estos pacientes fallecen por procesos infecciosos, por infecciones. Bueno, este es el resumen de las leucemias crónicas, ¿no? Y de las agudas, ¿cómo las diferenciamos, no? Las agudas, blastos. Las crónicas, ¿no es cierto? Formas maduras, ¿no? Pero que no han completado su maduración completa. Y ahí ustedes revisan
algunos subtipos. Muy bien, chicos. Entonces, con eso hemos terminado lo que concierne a leucemias agudas y crónicas. Sé que ha sido una clase bastante extensa, pero importante. Les voy a pasar las diapositivas a su compañera y me informan qué día pueden ustedes, si pueden el día sábado o el día domingo, a esta hora más o menos, para revisar los casos clínicos que va a venir en el examen ya cuando toca. ¿Ya? Muy bien. Si hubiera alguna pregunta, si hubiera algún comentario, alguna duda, algún aporte, me lo hacen saber. Si se ha entendido también, me lo hacen saber, por favor. Ya se durmieron. Todo claro, doctor. Vale, perfecto.